Dios les bendiga, sean todos bienvenidos al culto de doctrina para la vida de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy es nuestro primer culto del año 2021 y le invito a que no se pierda cada una de las partes de este culto. Todas le traerán bendición a su vida. Seguimos en la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Les invito a que nos ubiquemos en el Nuevo Testamento. Vamos a leer un pequeño texto de la Biblia en el libro a los Hebreos. Es una epístola que se escribió a los Hebreos y vamos a ubicarnos en el capítulo 4 y leer el versículo 12. Dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios por su palabra. Como podemos ver, la necesidad de estudiar la palabra de Dios para nosotros es siempre una necesidad prioritaria, porque por medio de la palabra de Dios nosotros podemos encontrar la verdad de Dios, podemos conocer a Dios y el Espíritu Santo nos va a mostrar todo lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Así que le invito a que siga en el estudio de la palabra de Dios. Propóngase este año 2021 utilizar el programa que tiene la iglesia para leer la palabra de Dios en un año y cumplirlo a su cabalidad. Ahora les invito a que pongamos en las manos del Señor este culto por medio de una oración. Señor, venimos ante ti agradecidos porque sabemos que hemos llegado hasta acá por tu causa, por tu misericordia, por tu amor, porque hemos visto al lado nuestro familiares, amigos, conocidos que han cesado ya de existir en este mundo. Y entendemos, Señor, que ese es un destino al que todos nos vamos a enfrentar, que es la muerte. Pero después de la muerte terrenal hay dos opciones, y entendemos que por medio tuyo nosotros, gloria a ti, hemos encontrado la salvación por medio del Señor Jesucristo. Vamos a tener vida y una vida eterna a tu lado. Te pedimos, Señor, para que este culto sea de mucha bendición y edificación para todo el que lo escuche. Te lo entregamos a ti, Señor, con amor. Lo hemos desarrollado tratando de honrarte y glorificar tu nombre. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora les invito a que juntos, alegres, entonemos los himnos al Señor junto con el coro de nuestra iglesia, utilizando siempre el himnario Celebremos su gloria. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su gloria el himno número 241, Loores dad a Cristo el Rey. El libro de Apocalipsis en el capítulo 14, 7 nos dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Cantemos al Señor con gozo. Jesús
vamos a entonar al Señor el himno número 9, titulado Majestad. Al único Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, dice el libro de Judas, versículo 25. Entonamos con gozo a nuestro Dios. El himno número 210 se titula En la cruz. La palabra del Señor en el libro de Isaías 53:4 dice así: Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonemos al Señor. Perdido
Estamos comenzando ahora un momento muy especial donde escucharemos las noticias del fin en la voz de nuestra hermana Sandra Girón. Pongamos mucha atención. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. A continuación, las noticias del fin para hoy, jueves 7 de enero. La noticia número 1 se titula China desbancará a Estados Unidos como la mayor economía mundial en 2028. Un lustro antes de lo previsto por la COVID. China certificará en 2028 su transformación en la mayor economía del planeta, 5 años antes de lo previsto anteriormente, como consecuencia de la habilidad con la que el gigante asiático ha gestionado la crisis del coronavirus y el mayor impacto relativo de esta en las grandes economías occidentales. Según la última edición de la Liga Económica Mundial, elaborada por el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales. De este modo, China desbancará a Estados Unidos de la cabeza de la clasificación en el 2028 y ya no abandonará el primer lugar durante el horizonte de las previsiones que alcanza hasta el 2035. Mientras que la economía estadounidense se mantendrá en segundo lugar del ranking, aunque amenazada por el ascenso de la India, que cerrará el 2020 como sexta economía mundial, pero que a partir del 2030 pasará a ser la tercera economía mundial. Según las previsiones del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, para el 2035 se habrá consolidado el cambio de equilibrios en la economía mundial, con el ascenso de otras economías como Indonesia, que subirá a la 8ª posición. Brasil, que en el 2035 será la 9ª economía mundial, y Rusia, que alcanzará la 10ª posición. Entre las grandes economías occidentales, Alemania perderá la 4ª posición que ocupa actualmente al final de la década y desde 2030 en adelante será la 5ª economía mundial, mientras que Reino Unido caerá desde el 2025 a la 6ª posición, una por debajo del lugar que ocupa actualmente. Por otro lado, Francia logrará conservar la 7ª posición durante todo el período. España acabará adelantando a Italia. En el caso de España, que los autores señalan como una de las economías más golpeadas por la crisis del coronavirus, las previsiones apuntan a que se mantendrá en 14ª posición hasta mediados de la década, cuando caerá al puesto 15 de la Liga Económica Mundial, aunque para el 2035 podría subir hasta la 13ª posición. Sin embargo, a pesar de este impacto adverso, España no solo mantendrá en el 2035 como la mayor economía de habla hispana en el mundo, sino que consumirá el adelantamiento sobre Italia, que partiría de la 8ª posición en el 2020, pero que gradualmente perderá peso económico a nivel mundial, creyendo al 10º lugar en el 2025 y al 13º en el 2030, para llegar a el 2035 en el puesto 14, justo por detrás de España. La segunda noticia se titula Miles de camellos pierden la vida en el Golfo Arábigo a causa de la contaminación por plástico. Al adentrarse en el desierto arábigo, un científico descubrió la contaminación por plástico que termina con la vida de miles de camellos. El artista y científico Marcus Erkinson decidió estudiar la contaminación por plástico en el Golfo Arábigo. Una vez ahí conoció a Wernery, un académico alemán que se especializó en camellos. Lo invitó a acompañarlo. Unas horas más tarde se encontraron un esqueleto de camello sobre la arena. En ese momento se dispusieron a cavar y a encontrar más huesos. Poco tiempo después se encontraron con masas de plástico enterradas bajo el suelo ardiente con dimensiones similares a las de una maleta mediana. Una nota que apuntaron los dos científicos fue que los camellos se comen todo aquello que no identifiquen como arena. Cuando Marcus
Erskine visitó el Golfo Arábigo con Wernery, se horrorizaron al ver la manera en la que tortugas, ballenas y otros mamíferos marinos también estaban gravemente afectados por la contaminación plástica. Cabe recalcar que los científicos se quedaron con la frase: para ellos, si no es arena, es comida. Para la investigación se reclutó a un microbiólogo veterinario del Laboratorio Central de Investigación Veterinaria de Dubái. Junto con el resto del equipo han examinado desde el 2008 a cerca de 30.000 camellos dromedarios para saber cuál era la causa de sus muertes. Resultó ser que 300 de los ejemplares tenían las entrañas llenas de plástico. Algunos casos pesaron 3 kilogramos, otros hasta 64 kilogramos. La razón detrás de estas muertes dolorosas fue que mientras caminaban a través del desierto buscando comida, los animales masticaron bolsas de plástico y otros residuos de este tipo, acumulados en árboles y en arena. Los científicos recomendaron prohibir las bolsas de plástico y los plásticos de un solo uso para proteger a los camellos y otros animales salvajes. Así, los espacios naturales en los que se mueven estarán limpios de este tipo de desechos que contaminan los ecosistemas áridos. Y la tercera y última noticia se titula: las impresoras 3D pueden ser tóxicas para los humanos según una nueva investigación. Investigadores han presentado varios estudios que apuntan a que las impresoras 3D pueden ser tóxicas para los humanos debido a que las partículas que desprenden al trabajar pueden ser inhaladas y quedar en los pulmones. Estas investigaciones, presentadas en la reunión anual de la Sociedad de Análisis de Riesgo 2020 de Estados Unidos, tienen como objetivo caracterizar y cuantificar la liberación y composición, el tamaño de la partícula y el tiempo de residencia en el ambiente interior. Este tipo de impresión se utiliza cada vez más en hogares, escuelas, bibliotecas y otros espacios donde la gente suele pasar mucho tiempo. Las partículas liberadas durante el proceso de impresión, que son lo suficientemente pequeñas como para infiltrarse profundamente en los pulmones, pueden afectar la calidad del aire interior y la salud pública. El amplio uso de impresoras 3D para fabricar protectores faciales, respiradores y otros equipos de protección personal para el COVID-19 ha creado una nueva urgencia en estas preguntas, consideran los investigadores. Dadas estas incógnitas, los científicos han comenzado a realizar estudios para comprender estas liberaciones y su composición científica, tamaño de partículas y tiempo de residencia en el ambiente interior, produciendo datos que pueden incorporarse en evaluaciones sólidas de exposición y riesgo. Hasta la fecha, el público en general tiene poca conciencia de las posibles exposiciones a las emisiones de las impresoras 3D, advierte el Dr. Peter Byerly. Los estudios encontraron que la extrusosa de filamentos liberaba cantidades de pequeñas partículas y vapores similares a los encontrados en estudios de impresoras 3D, y el modelo de simulación predijo una mayor deposición de masa de partículas por área de superficie en la región pulmonar para individuos de 9 años o menos. No obstante, precisa que se necesitan más pruebas de los perfiles de emisión con estudios de simulación adicionales para predecir la dosis inhalada. Estas han sido las noticias del fin para el día de hoy. Dios les bendiga. Estamos comenzando el espacio de la información semanal de nuestra iglesia. Primeramente queremos rogar sus disculpas porque el plan de lectura anual que este año entregamos presenta algunos problemas. Ya los estamos solucionando y vamos a volver a entregar los ejemplares completos en el transcurso de este mes o a inicios del otro mes. Les informamos que ya iniciamos nuevamente el proyecto Tamal, con el fin de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. En esta ocasión serán entregados a domicilio los días jueves con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al celular número 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Le repito, el celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. También, si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. En Banrural, la cuenta es 0270-1010-000-461. En BAC, la cuenta es 743-973-411. Y en Banco Atlántida la cuenta es 014-72025-7410. Le repito las cuentas: Banrural
0270-1010-000-461. BAC 743-973-411 y Banco Atlántida 014-72-025-7410. Le rogamos confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al celular 95 94 43 57. El hermano Guillermo Zamora les contestará. Le repito, puede hacer su confirmación al celular 95 94 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. Invitamos, todavía hay tiempo para los alumnos y aspirantes del DFC. Les invitamos a que se inscriban al Discipulado de Formación Cristiana del año 2021 en la modalidad presencial de acuerdo a lo planificado por la Iglesia y también conforme a las medidas de bioseguridad establecidas por la autoridad del país. El Discipulado de Formación Cristiana es una herramienta eficaz para que usted pueda edificarse y se convierta en un instrumento de la obra de Dios. Para inscribirse puede llamar al celular 9932-8419 y la hermana Marlene Castillo le orientará para hacerlo. Le recuerdo el celular 9932-8419 con la hermana Marlene Castillo. Iniciaremos las clases el día sábado 6 de febrero. También si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o en autobanco, usted puede hacerlo a la cuenta de Banco de Occidente número 11 401 01 57 76-6. Le repito, cuenta de Banco de Occidente 11 401 01 57 76-6. Con esto finalizamos el espacio de la información de nuestra iglesia. Ahora les invito a compartir la lectura de edificación conmigo. Vamos a comenzar a leerla. ¿A quién le debo orar? Lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe, significa eso. Es una máxima que se originó en la iglesia del siglo V. Esta frase concisa resalta el principio de que la adoración cristiana no solo refleja las creencias de la iglesia, sino que también les da forma. La naturaleza, el contenido y la forma de la adoración pública son importantes para el discipulado. Dado que la oración es un elemento principal de la adoración y que es fundamental para el caminar del creyente con Dios, es de vital importancia que comprendamos no solo cómo orar, sino a quién debemos orar. La respuesta a esta pregunta no solo guía nuestras oraciones de manera práctica, sino que refuerza la doctrina cristiana esencial y fomenta la verdadera piedad. La oración bíblica debe ser dirigida al Padre en el nombre del Hijo por el poder habilitador del Espíritu Santo. Primero, la oración normalmente debe dirigirse a Dios Padre. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. En Mateo 6:9 leemos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre envió a su Hijo al mundo para redimir a los pecadores y reconciliarnos con Él. Podemos leer en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de la fe en Cristo, podemos clamar con valentía: Abba Padre. El apóstol Pablo escribe: porque en medio de Él, entre paréntesis Jesús, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Eso está en Efesios 2:18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por lo tanto, como regla general,
nuestras oraciones deben dirigirse al Padre. Segundo punto, la oración debe ser ofrecida en el nombre de Jesucristo. Vemos en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es sólo a través de la fe en Cristo y su sangre expiatoria que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo y acercarnos a nuestro Padre Celestial en oración. Veamos qué dice Hebreos 10 del 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Jesús nos ordena orar en su nombre, porque en Él tenemos comunión con el Padre. Veamos Juan 14:6. Jesús les dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tercero, además de dirigirse a Dios el Padre en el nombre del Hijo, la oración debe ser en todo tiempo en el Espíritu. Veamos qué dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Wilhelmus A. Brackel afirma que una verdadera oración procede del Espíritu Santo. Apartados del Espíritu, estamos espiritualmente muertos y no tenemos ni capacidad ni deseo de orar. El Espíritu, por lo tanto, alienta y da poder a la oración sincera. Veamos qué dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No está mal, por supuesto, en ocasiones orar directamente a Jesús o al Espíritu Santo. Hacerlo así hasta enfatiza la personalidad divina de la segunda y la tercera persona de la Santa Trinidad. Sin embargo, es el patrón de la Escritura que oramos a nuestro Padre a través del Hijo en el Espíritu. Este patrón bíblico acentúa los contornos ricos e instructivos del Evangelio de la Gracia. Hasta aquí llegamos con la lectura de edificación el día de hoy. Ahora les invito a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, siempre con el tema central de eventos finales, estudios de escatología, la lección número 42, de la serie La adoración en el milenio, parte 13, en la voz de nuestro querido pastor Julio Durón. Busque su libreta de apuntes, su lápiz y su Biblia, porque en este momento estudiaremos la palabra del Señor. Pongamos mucha atención. Muy buenas noches, amados hermanos. Inclinemos nuestros rostros, amados hermanos, para dedicar este tiempo al Señor. Amado Dios, gracias por la bendición de poder estar con nuestros hermanos amados, agradeciéndole al Señor y dándole gracias, Padre, por habernos permitido estudiar este año más escatología, casi concluyendo con esta lección este año. Y te damos gracias, Padre, por darnos la gracia y el favor de poder ir a nuestros hermanos con la bendición de tu santa palabra esta noche, sobre la cual invocamos tu guianza para que sea de bendición para nuestras vidas. En el bendito nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, hemos estado estudiando la lección 42, que tiene que ver con el tema de los eventos finales, el gran tema escatológico que tiene que ver con la adoración al milenio. Vimos una introducción sobre la teocracia restaurada, que se va a caracterizar grandemente por la adoración que se le dará a Jesucristo en el milenio.
Como dice Isaías 66:23, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Luego vimos el templo en el milenio, las grandes descripciones del templo que están incluidas en el capítulo 40 y que tiene varios segmentos también hasta el capítulo 47. Dentro del templo del Señor, que fue el primer punto que estudiamos en esta lección, vimos los 5 puntos de vista, interpretación de estos capítulos de Ezequiel. Luego vimos el primer aspecto de este punto 1, que son los detalles del templo, hermosos detalles acompañados con videos, y vimos muchas de las descripciones de esos detalles. Luego también logramos ver el jueves anterior los propósitos del templo, que es el punto B, el segundo punto de este gran punto 1 sobre los detalles del templo. Y vimos que Unger, uno de los grandes teólogos de nuestra era, nos mencionó 5 propósitos que deben de cumplirse con este templo. El primer propósito tiene que ver con demostrar la santidad de Dios, esa santidad infinita de la naturaleza de Jehová y su gobierno, que ha sido literalmente ultrajada y cuestionada por la idolatría y rebelión de aquel que profesa ser su pueblo. Y por lo tanto, ese ultraje que se ha hecho a la santidad infinita de Dios requiere el más completo juicio contra los pecados de Israel, junto al juicio de las naciones impías circunvecinas. Y esto seguirá la manifestación de la gracia divina para restaurar a la nación pródiga, a Israel para sí mismo. Un segundo gran propósito que debe cumplirse con este templo, no solamente es demostrar la santidad de Dios que ha sido ultrajada en la naturaleza del Señor y su gobierno, sino también para proveer una morada para la gloria divina, como nos dice Ezequiel 43:7, que nos dice textualmente: y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, hablando de ese templo, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones y con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Así pues que un segundo, aparte del primer gran propósito, que es demostrar la santidad de Dios, esa santidad infinita de la naturaleza de Jehová y su gobierno, que ha sido ultrajada y cuestionada por la idolatría y la rebelión del que profesa ser su pueblo, es decir, de Israel, tiene un segundo gran propósito, que es proveer una morada para la gloria divina, una vez que ese templo esté edificado. En tercer lugar, un tercer gran propósito es perpetuar la memoria del sacrificio. No los sacrificios, queridos hermanos, ofrecidos con el propósito de obtener la salvación, sino de los sacrificios que conmemoran, que rememoran la salvación ya lograda. No es regresar al sistema antiguo testamentario de sacrificios, sino simple y sencillamente el gran propósito es perpetuar la memoria del sacrificio único de Cristo en la cruz del Calvario, ese sacrificio que logró la salvación y que es un hecho ya en nuestras vidas. Un cuarto gran propósito es proveer un centro para el gobierno divino. Cuando la gloria divina, amados hermanos, haga su residencia en el templo, haya llegado a posicionarse en ese templo que describe Ezequiel en los capítulos 40 al 48, el anuncio no solo de la llegada de la gloria divina indicará que el templo es el lugar de habitación de Dios y el asiento de la adoración a Dios que se le ha de perpetuar en el milenio, sino también es el centro radiante del gobierno divino. El mismo verso 7, el capítulo 43 de Ezequiel lo dice, leámoslo de nuevo. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Ahí se va a entronar el Señor, ahí va a ser su gobierno, el lugar donde posaré la planta de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones y con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Y un quinto gran propósito es proveer la victoria final sobre toda maldición. Leamos el capítulo 47 de Ezequiel del 1 al 12. Vamos a leer el capítulo 47 de Ezequiel, versos del 1 al 12.
Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en la mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Despertó, me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado, y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán al mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrar en este río, y junto a él estarán los pescadores, desde Engadi hasta Englaim. Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Este es el clímax de la gran visión de Ezequiel en cuanto a las descripciones del templo, de los capítulos 40 al 48 de Ezequiel. Y con este pasaje se nos ilustra cómo va a ser removida la maldición que pesa sobre la tierra a causa del pecado del hombre, porque esa será la gran victoria sobre la maldición. Repasemos los 5 grandes propósitos que deben de cumplirse con este templo. Recordemos, en primer lugar, demostrar la santidad de Dios, esa santidad infinita de la naturaleza de Jehová y su gobierno, que ha sido ultrajada y cuestionada por la idolatría y la rebelión del que profesa ser su pueblo, requiriendo el más completo juicio sobre los pecados de Israel junto a las naciones gentiles, para manifestar luego su gracia y restaurar a esa nación de Israel para sí mismo. En segundo lugar, proveer una morada para la gloria divina. En tercer lugar, perpetuar la memoria del sacrificio, no los sacrificios ofrecidos para obtener salvación, sino el sacrificio único de Cristo en la cruz del Calvario, que rememora la salvación ya lograda. En cuarto lugar, proveer un centro para el gobierno divino. Cuando la gloria de Dios haga su morada en ese templo, ese anuncio de que la gloria de Dios ha llegado, nos indica que el templo no solamente es la habitación de Dios y el asiento de su adoración, sino el centro radiante de su gobierno divino sobre la tierra. Y en quinto lugar, proveer la gran victoria sobre la maldición, ilustrada con esas aguas que emergerán del subsuelo del santuario para llegar con un ramal a sanear las aguas del Mediterráneo, y otro ramal que saneará las aguas del Mar Muerto, haciendo un lago de agua dulce, donde buirá la vida, y la gran cantidad de peces será idéntica a la que habitará en el Mar Grande, como dice Ezequiel 47, refiriéndose al Mediterráneo. Muy bien. Veamos ahora el segundo gran aspecto a estudiar en esta lección. Recordemos que el primer gran aspecto de esta lección es el templo y la descripción y sus propósitos en el milenio. Y el segundo lugar, la gran pregunta: ¿habrá sacrificios literales en el milenio? Uno de los grandes problemas, hermanos, de la interpretación literal del milenio en el Antiguo Testamento es la situación de lo que gira alrededor de pasajes como los siguientes. Vamos a leer Ezequiel 43:18 a Ezequiel 46:24. Estos pasajes aparentemente son conflictivos y demasiado contradictorios como para poderse interpretar literalmente. Pero vea usted lo que significan realmente estos pasajes difíciles de interpretar.
Repito, habrá sacrificios literales en el milenio. Esta es la segunda gran lección de esta lección de la adoración en el milenio. El gran problema de la interpretación literal del milenio en el Antiguo Testamento es la situación que gira en pasajes conforme o en torno a como el de Ezequiel capítulo 43 al 18, empezando desde el 18 hasta el 46, 24. Muy bien, leamos. Ezequiel 43, del 18 hasta el 46, 24. Nos dice de la siguiente manera: y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar, el día en que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí darás el becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso, en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. El segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarás el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová. Y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días, el 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Mira el capítulo 44. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, el cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová el Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará ahí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa. Miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oiga con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros y circuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en el santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Que no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardias de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré, pues, por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor,
Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo se quitarán las vestiduras con que ministraron, y las dejarán en las cámaras del santuario. Y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. No se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda del sacerdote. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mi día de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación le contarán 7 días. Y el día que entrara en el santuario, al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les darás posesión en Israel, yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Capítulo 45. Ezequiel, cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová, que le consagraréis en la tierra, de longitud de 25,000 cañas y 10,000 cañas de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, en cuadro alrededor, y 50 codos en derredor para sus égidos. Y de esta medida medirás en longitud 25,000 cañas de ancho, 25,000 cañas, y en ancho 10,000, lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Lo consagrado a esta tierra será para los sacerdotes ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová, y servirá de lugar para sus casas, y como recinto sagrado para el santuario. Asimismo, 25,000 cañas de longitud y 10,000 cañas de ancho, lo cual será para los levitas ministros de la casa, como posesión para sí, con 20 cámaras. Para propiedad de la ciudad señalaréis 5,000 cañas de anchura y 25,000 cañas de longitud, delante de lo cual se apartó para el santuario. Será para toda la casa de Israel. Y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario de uno y de otro lado, y junto a la posesión de la ciudad, delante de lo que se apartó para el santuario, y delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental. Y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Así ha dicho Jehová el Señor. Basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo, bato justo tendréis. El efa y el bato serán de una misma medida, que el bato tenga la 10ª parte de un homer, y la 10ª parte de un homer el efa. La medida de ellos será según el homer. Y el ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos, o serán una mina. Esta será la ofrenda que ofreceréis, la 6ª parte de la efa, de un efa por cada homer de trigo, y la 6ª parte de un efa por cada homer de cebada. La ordenanza para el aceite será que ofreceréis un bato de aceite, que es la 10ª parte de un coro. 10 batos harán un homer.
porque 10 batos son un homer. Y la cordera del rebaño de 200 de las engordadas de Israel para sacrificio y para holocausto, y para ofrendas de paz, para expiación por ellos, dice Jehová el Señor. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto, el sacrificio y la libación en todas las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. El sacerdote tomará de la sangre la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás al 7º día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá holocaustos a Jehová, 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada día los 7 días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un hin de aceite. Y en el mes séptimo, a los 15 días del mes, en la fiesta, hará como en estos 7 días en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente, en cuanto al aceite. Así ha dicho Jehová el Señor. La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de la semana del trabajo. El día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, y estará en pie junto al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta, en los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. Y por ofrenda un efa con cada carnero, y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con el efa. Mas el día de la luna nueva, un becerro sin tacha de la vacada, 6 corderos y un carnero, deberán ser sin defecto. Y hará ofrenda de un efa con cada becerro, y un efa con cada carnero, pero con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada efa. Y cuando el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur. El que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos. Y cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda un efa con cada becerro, y un efa con cada carnero, y con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efa. Mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto u ofrenda de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente, y hará su holocausto y sus ofrendas de paz como hacen el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después que saliere. Le ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en holocausto un cordero de 1 año, sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás. Y con él harás todas las mañanas ofrenda de la 6ª parte de un efa y la 3ª parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina. Ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerás pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Así ha dicho Jehová el Señor: si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, será de ellos, posesión de ellos será por herencia. Mas si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo. Y volverá el príncipe, mas su herencia será de sus hijos. Mire usted qué descripción más detallada. Por eso es que uno de los problemas de la interpretación literal del milenio en el Antiguo Testamento
es la situación de lo que gira alrededor de estos pasajes. Sigamos leyendo hasta el verso 24. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo para no defraudarlos de su posesión, de lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de su pueblo sea echado de su posesión. Me trajo después de la entrada que estaba hacia la puerta las cámaras santas de los sacerdotes. Estamos leyendo, hermanos, el capítulo 46, verso 19, el verso 20, y me dijo, este es el lado de occidente. Y me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado y la expiación. Ahí cocerán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, santificando así el pueblo. Luego me sacó al atrio exterior y me llevó por los 4 rincones del atrio. En cada rincón había un patio. En los 4 rincones del atrio había patios cercados, de 40 codos de longitud y 30 codos de ancho. Una misma medida tenían los 4. Había una pared alrededor de ellos, alrededor de los 4, y abajo fogones alrededor de las paredes. Y me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán la ofrenda del pueblo. Este es el primer pasaje que pareciese que entrase en contradicción con una interpretación literal en relación con la gran pregunta, ¿habrá sacrificios literales en el milenio? Muy bien, vamos también al pasaje Zacarías 14, 16, que va en esta misma línea de pensamiento. Zacarías, capítulo 14, verso 16. Vamos a ver ahí. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Vimos que el trasfondo histórico de toda esta fiesta solemne se encuentra en Levítico 23 del 33 al 36 y en Números 29 del 12 al 38. También en Deuteronomio 16 versos 13 al 17. Pero además, amados hermanos, de la fiesta de los tabernáculos, se va a celebrar otras 2 fiestas en el milenio, como ser la fiesta del nuevo año, como lo indica Ezequiel 45, versos 18 al 20. Y también la fiesta de la Pascua, como lo indica Ezequiel 45, 21 al 25, que también leímos. Estas fiestas, amados hermanos, no van a ser más eficaces que la fiesta de la era mosaica, o la cena del Señor, que la gran fiesta de la era eclesiástica, ya que todas estas fiestas, tanto las de la era mosaica como la cena del Señor de la era eclesiástica, solo cumplen funciones simbólicas, bien sea de anticipación, de celebración de un hecho anticipado o una recordación de un sacrificio ya hecho, que es el sacrificio único de Cristo que ofreció en la cruz del Calvario de una vez y para siempre. Por lo tanto, no hay conflicto en la interpretación de este pasaje, Zacarías 14, 16, como el anterior de Ezequiel 43 del 18 hasta el capítulo 46, verso 24, porque no son descripciones que muestran eficacia actual, sino simple y sencillamente la celebración por anticipación, como lo eran las fiestas del Antiguo Testamento, que señalaban todas a Cristo, o como una fiesta de recordación, como la Santa Cena que usted y yo celebramos el primer domingo del mes en nuestra iglesia, como un recordatorio, una recordación del sacrificio único de Cristo en la cruz del Calvario. Otro pasaje que gira también alrededor de este pensamiento se encuentra en Isaías 56, versos 6 al 8. Vamos a Isaías 56, versos 2 al 8. Isaías 56, versos 6 al 8. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hablando allá de ese templo milenario, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados.
Mire qué cosa más tremenda esta. Este es otro de los pasajes que muchos aseguran que es contradictorio porque presentan sacrificios literales. También Isaías 66, 21. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y para levitas, dice el Señor. Esta es una promesa de la restauración del sacerdocio dentro del templo milenario. Este es un pasaje que muchos consideran conflictivo por el hecho de que se están invocando sacrificios literales en el milenio. También está el pasaje de Jeremías 33, versos 15 al 18. Jeremías 33, versos 15 al verso 18. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y le llamarán Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David el varón que se siente sobre su trono en la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocaustos, y encienda ofrendas, y haga sacrificio todos los días. Mire qué pasaje más hermoso este. Aquí hay una promesa, hermanos, no solamente en relación con el trono, en el sentido de que Dios le va a cumplir su juramento a David de poner a su más insigne descendiente sobre el trono de Israel y el trono del gobierno milenario, y también sobre el trono eterno, sino que también está prometiendo que aquel pacto que hizo con los levitas va a tener un cumplimiento, en el sentido de que habrán sacerdotes y levitas que no falten, que delante del Señor ofrezcan holocausto y enciendan ofrenda y hagan sacrificio todos los días, refiriéndose al templo milenario. Mire usted qué importante es este pasaje. Repito, estamos viendo, hermanos, el segundo aspecto de esta lección de la adoración en el milenio, que tiene que ver con los sacrificios literales en el milenio. Que uno de los grandes problemas de la interpretación literal que sostenemos en cuanto al milenio en el Antiguo Testamento es la situación que está girando alrededor de los pasajes que hemos leído. Leímos Ezequiel 43 del 18 hasta el capítulo 46 verso 24. El segundo pasaje fue Zacarías 14, 16. El tercer pasaje, Isaías 56 versos 6 al 8. El siguiente pasaje que leímos fue Isaías 66, 21 y el último, Jeremías 33, 15 al 18. ¿Cómo deben de interpretarse estos pasajes? Hablan de estos pasajes de sacrificios literales y del restablecimiento del sistema de sacrificios de sangre durante la era milenaria. Esto muchos lo ven como una contradicción entre esta interpretación literal de estos pasajes y lo que nos enseña el Nuevo Testamento con respecto a la obra consumada de Cristo. Porque esa obra consumada de Cristo trajo como resultado la abolición del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora bien, hermanos, si nosotros como premileniaristas que creemos en un milenio literal subsiguiente a la segunda venida de Cristo para juzgar, si este premileniarismo que sostenemos, que sostiene un literalismo consecuente, es decir, una interpretación literal de las Escrituras, debe de conducir a la adopción de sacrificios literales durante el milenio, entonces se hace necesario dar razones del por qué tal sistema debe de ser restablecido. Un primer aspecto que podemos hablar en cuanto a esto es el siguiente: ¿será entonces restablecido el orden mosaico? Una cuestión con la que se enfrentan los partidarios de que habrá sacrificios de animales durante el milenio es la relación existente entre el sistema mosaico antiguo testamentario anterior y el sistema operante en el milenio. Para esto, hermanos, hay que entender que la expectativa del reino se basa en el pacto que Dios hizo con Abraham y el pacto davídico. El pacto que Dios hizo con Abraham y el pacto davídico son la base fundamental de la expectativa del reino milenario.
El pacto que Dios hizo con Abraham es parte de los 3 pactos eternos que Dios hizo con la nación de Israel. El pacto de Dios con Abraham tiene que ver con la herencia de una tierra a perpetuidad y también con el hecho de que en el Señor serían benditas todas las naciones de la tierra, hablando del alcance de los gentiles a futuro, y también el pacto davídico, que tiene que ver literalmente con el trono, con el cetro, que de la descendencia de Isaí nacería el que se sentaría legítimamente en el trono de David, hablando del Señor Jesucristo. Estos 2 pactos son fundamentales y en ellos se basa, son el gran basamento de la expectativa del reino milenario. Hay un tercer pacto también que tiene que ver con esto, el tercer pacto incondicional y eterno, que es el nuevo pacto, que tiene que ver con darle a la nación de Israel, restaurarlos en su tierra y darles un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Y obviamente que esta expectativa también tiene que ver con el cumplimiento del reino milenario. Y son pactos eternos porque su cumplimiento descansa solamente en la misericordia y en la gran fidelidad de Dios al haberlos hecho con la nación de Israel. Por lo tanto, regreso a la primera pregunta para responder en cuanto al enfoque del premileniarismo, la existencia de un milenio de gobierno de Cristo literal en la tierra, que conduce, según estos capítulos 40 al 48 de Ezequiel, a la instauración de sacrificios literales durante el milenio. El primer aspecto, ¿será acaso restablecido el orden mosaico? Repito, una cuestión con la que enfrentamos los partidarios de que habrá sacrificio de animales durante el milenio, que lo que está diciendo Ezequiel literal, es la relación que existe entre el sistema mosaico anterior, el sistema antiguo testamentario, y el sistema operante en el milenio. Pero para poder entender esto, hay que ver dónde está fundamentada la expectativa del reino, que se basa en 2 pactos, los pactos que Dios hizo con Abraham y con David, que son pactos incondicionales y eternos. Pero en ninguna manera, hermanos, esa expectativa del reino se basa en el pacto mosaico, que abriga todo el sistema sacrificial antiguo testamentario. Se insiste en que los pactos se cumplirán en la era del reino. Sin embargo, eso no eslabona necesariamente el pacto mosaico con el reino. Por lo tanto, podemos decir que es una falacia razonar que por cuanto uno cree en el cumplimiento de los pactos determinantes, como el pacto abrámico y el pacto davídico, también se debe creer que eso lo eslabona con la restauración del orden mosaico. No necesariamente es así, esa es una manera incorrecta de abordar este tema. Porque el pacto mosaico era un pacto condicional, no incondicional como el pacto davídico y el pacto abrámico. Era un pacto condicionado, no determinante, no tenía ningún propósito escatológico. En cambio, el pacto abrámico, el pacto davídico, el nuevo pacto tienen una proyección de cumplimiento escatológico. El pacto mosaico no, porque no era un pacto incondicional, era un pacto condicionado, era un pacto no determinante ni de propósito escatológico, sino que más bien este pacto había sido dado para gobernar la vida de la gente en ese tiempo, en su relación con Dios, en la antigua administración antiguo testamentaria. Por lo tanto, una gran piedra de tropiezo que impide la aceptación de sacrificios literales en el milenio se quita observando que aunque hay muchas semejanzas entre el sistema antiguo testamentario, del pacto mosaico, del sistema aronita y el sistema milenario, hay también muchas diferencias entre ellos, de tal modo que se hace imposible igualarlos o compararlos. Una cosa era el sistema antiguo testamentario de sacrificios del sistema aronita, y otra cosa es el sistema milenario, donde también hay sacrificios de animales literales. Hay más diferencias entre ellos que similitudes, por lo tanto es imposible igualarlos o compararlos o encontrar semejanzas totales entre ellos. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí, amados hermanos. Vamos a agradecer al Señor por ayudarnos a entender las Escrituras y a
y a poder adentrarnos en ellas. Es fascinante este tema, sinceramente. Recuérdelo, habrán sacrificios literales en el milenio. Muy bien, continuaremos el sábado que el jueves que el Señor nos permita continuar con este tema. Muy bien, incline su rostro, vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de poder encontrar en tu santa palabra, la bendición de poder escudriñar y entender. Permite, Padre, que este fascinante tema de la adoración en el milenio sea de grande bendición para nuestras vidas, para tu pueblo, y a través de él podamos entender las razones de los grandes propósitos que tienes para las descripciones que hace el profeta Ezequiel de la edificación del templo, que será el centro de oración y del gobierno en el milenio. Gracias infinitas te damos, Padre, por la bendición de poder compartir con nuestros hermanos este día. Vamos a agradecer al Señor por ayudarnos a entender las Escrituras y a poder adentrarnos en ellas. Es fascinante este tema, sinceramente. Recuérdelo, habrán sacrificios literales en el milenio. Muy bien, continuaremos el sábado que el jueves que el Señor nos permita continuar con este tema. Muy bien, incline su rostro, vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de poder encontrar en tu santa palabra, la bendición de poder escudriñar y entender. Permite, Padre, que este fascinante tema de la adoración en el milenio sea de grande bendición para nuestras vidas, para tu pueblo, y a través de él podamos entender las razones de los grandes propósitos que tienes para las descripciones que hace el profeta Ezequiel de la edificación del templo, que será el centro de oración y del gobierno en el milenio. Gracias infinitas te damos, Padre, por la bendición de poder compartir con nuestros hermanos este día. Gracias, Padre, por tu voluntad expresada en tu Hijo Jesucristo, que es el gran motivo de la celebración de estas fiestas navideñas. Cristo vino al mundo y se humanó. El Verbo se envolvió en carne y habitó entre nosotros y trajo salvación eterna en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han seguido fielmente estos cultos virtuales. Y permite, Padre, que más hermanos se vayan agregando a ellos y pronto podamos tener las primeras aproximaciones presenciales, guardando todas las medidas de bioseguridad en el terreno que nos has concedido. En el bendito nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, un abrazo. El Señor me los guarde saludables, llenos de su bendición, con su provisión y tomados de su mano. Vamos adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les dejo con mi amado hermano que va a dar término y final a este culto. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esa enseñanza preciosa que hemos recibido el día de hoy. Ahora les invito a que vayamos al Señor a entregar nuestros diezmos y ofrendas por medio de una oración. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, venimos ante ti, agradecidos porque sabemos que no hubiéramos llegado hasta el día de hoy si no fuera porque en tu voluntad misericordiosa y amorosa tú nos lo has permitido. Que el día de hoy nos permites entregar ofrendas y diezmos porque también a ti te ha placido que nosotros generemos esos recursos para tu obra. Sabemos que todos los recursos que tenemos y las bendiciones que recibimos vienen de tu mano. Y por eso estamos sumamente agradecidos contigo. Venimos también a pedirte por todos los hermanos de nuestra congregación, por cada familia y cada proyecto individual que tengan los hermanos. Igualmente te pedimos por los proyectos de nuestra iglesia. Hemos visto tu mano misericordiosa apoyándonos constantemente y te pedimos, Señor, que este año sea igual. Ponemos en tus manos a nuestra iglesia, Señor, y te oramos, te pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos llegado al momento de finalizar con este culto. Agradecemos que haya puesto su atención y le invitamos a que esté pendiente de todas las transmisiones de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia.
En nuestro canal de YouTube usted puede encontrar los cultos de doctrina para la vida los jueves, los cultos de oración los días viernes, los días sábados encontrará cultos para caballeros, cultos de jóvenes, algunos cultos especiales, y el día domingo nuestras 2 jornadas de cultos, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Usted también puede ser un instrumento de Dios compartiendo esos cultos en sus redes sociales. Llegó el momento de despedirnos y les deseo que Dios les bendiga.